el eco de las almas perdidas, lazos, caminos y sombras. La noche se cernía sobre el valle con una densidad casi palpable, una oscuridad que parecía devorar los restos del crepúsculo. En ese silencio sepulcral, donde solo el viento susurraba secretos olvidados entre las ramas de los robles antiguos, las fronteras entre lo tangible y lo invisible comenzaban a desdibujarse. Hay lugares donde el tiempo no corre en línea recta, sino que se enrosca sobre sí mismo, permitiendo que el pasado y el presente se toquen, a veces con la suavidad de una caricia y otras con la violencia de un escalofrío. Esta es la crónica de tres almas cuyos caminos se cruzaron con lo inexplicable, dejando cicatrices en el espíritu que ni los años han logrado borrar. El lazo rojo de Elena, todo comenzó en el corazón de una vieja casa de campo, una estructura de madera y piedra que exhalaba el aroma rancio del polvo acumulado y los recuerdos marchitos. Era octubre, un mes en el que el aire se vuelve afilado y el sol parece retirarse antes de tiempo. Un hombre, acompañado de su familia, había acudido a la propiedad de su abuela para celebrar el 10º cumpleaños de su sobrina, Camila. La casa era un laberinto de suelos que crujían bajo cada paso, como si las tablas protestaran por ser despertadas de su letargo. Muebles de roble pesado dominaban las habitaciones y los espejos, velados por el tiempo, devolvían reflejos que parecían pertenecer a otra época. Camila, una niña de curiosidad insaciable y ojos brillantes, no tardó en alejarse del bullicio de la comida familiar para explorar los rincones prohibidos de la planta superior. El desván era un santuario de sombras. Allí, entre cajas de cartón deshechas y baúles que guardaban ropa de luto, la niña encontró algo que cambiaría el curso de la tarde. Bajó las escaleras con una lentitud inusual. Su rostro, habitualmente alegre, estaba petrificado en una expresión que oscilaba entre la fascinación y el horror más puro. En su mano pequeña y temblorosa sostenía una fotografía antigua. El hombre, su tío, tomó el trozo de papel amarillento. Al mirarlo, sintió que un dedo de hielo recorría su columna vertebral. La imagen, datada en los años 40, mostraba a una niña que era el vivo retrato de Camila. Tenía el mismo cabello lacio, la misma profundidad en la mirada, pero vestía un traje blanco inmaculado y su expresión era de una seriedad que rozaba la tragedia. En el reverso, una caligrafía cursiva y elegante rezaba: Elena, 7 de octubre de 1947. Es hoy, susurró el hombre con la voz quebrada. Es el mismo día de tu cumpleaños, Camila, pero de hace 76 años. La abuela, al ver la foto, dejó caer la taza de té que sostenía. El sonido de la porcelana, rompiéndose contra el suelo, fue el único ruido en la habitación. Con los labios pálidos, confesó que Elena no era de la familia. Había encontrado la foto al comprar la casa décadas atrás, pero jamás supo quién era aquella niña que parecía observar el mundo con un dolor eterno. Esa noche, la atmósfera de la casa cambió. La temperatura descendió hasta que el aliento de los presentes formaba pequeñas nubes blancas en el aire. Camila no podía dormir. Susurraba que en el jardín, bajo la luz mortecina de la luna, una niña cantaba una melodía sin palabras, una canción de cuna que sonaba como el llanto de un violín. Su tío la acompañó a la ventana, pero el jardín estaba desierto. Solo los árboles se mecían como esqueletos danzantes. Al regresar a la cama, el hombre encontró la foto de Elena sobre la almohada de la niña. Él mismo la había dejado en una repisa de la planta baja,
bajo llave. No había explicación lógica. El miedo, como una niebla espesa, comenzó a filtrarse por las rendijas de las puertas. En los días siguientes, Camila dejó de ser ella misma. Se pasaba las horas dibujando a una niña frente a un pozo. El viejo pozo de piedra que se alzaba en el patio trasero, cubierto de hiedra y condenado por el peligro de su profundidad. Una mañana, un grito desgarrador rompió el silencio del alba. La familia corrió hacia el exterior. Encontraron a Camila postrada ante el pozo, golpeando el suelo con las manos sangrantes mientras gritaba con una voz que no parecía la suya. «Estoy ahí abajo, sacadme. Hace frío y estoy ahí abajo». Señalaba el fondo oscuro del pozo, una garganta de piedra que exhalaba un olor a humedad y olvido. El pánico se apoderó de todos. El tío de la niña, movido por un instinto visceral, se asomó al borde. Lo que vio le heló la sangre. Camila, con una fuerza y agilidad inhumanas, se había deslizado por la cuerda podrida y descendía hacia la oscuridad absoluta. «¡Está bajando!», gritó el hombre. Su hermano no lo pensó. Se lanzó al pozo, sujetándose como pudo, y logró atrapar a la niña apenas unos segundos antes de que fuera tragada por el agua estancada del fondo. Al subirla a la superficie, Camila estaba empapada y tiritaba, pero en su rostro brillaba una sonrisa de una paz inquietante. Abrió su mano pequeña. Dentro de su palma descansaba un lazo rojo. Era un lazo de seda, increíblemente conservado a pesar del tiempo, el mismo que la niña de la foto lucía en su cabello. En ese instante, la verdad emergió de las sombras del pueblo. Elena era una niña que había desaparecido el día de su cumpleaños en 1947. Su cuerpo fue hallado días después en ese mismo pozo, pero su esencia, su último rastro de inocencia representado en aquel lazo, se había quedado atrapado en la oscuridad, esperando a alguien que compartiera su sangre o su destino para ser liberada. Días después, el hombre encontró una nota en el cuarto de su sobrina. Estaba escrita con la misma caligrafía cursiva de la foto antigua. «Gracias por recordarme. Ahora sí puedo irme. Firmado E». Al mirar a Camila, el hombre notó que algo en sus rasgos había cambiado. Ya no se parecía tanto a la niña de la foto. La sombra que nublaba su rostro se había disipado, dejando atrás solo a una niña de 10 años que volvía a reír. La casa de campo fue cerrada para siempre, pero el lazo rojo quedó guardado en una caja de madera como un recordatorio de que algunas deudas solo pueden pagarse con el corazón. El visitante de la madrugada en las áridas tierras de Paraguay, donde el calor del día da paso a noches de un azul eléctrico y profundo, una joven llamada Asha ayudaba en el negocio familiar. Su casa no era solo un hogar, sino también una modesta estación de servicio que vendía combustible a los viajeros que transitaban las rutas solitarias. Las jornadas eran agotadoras, extendiéndose desde antes del alba hasta bien pasada la medianoche. Una noche, el reloj marcaba las 12:30 cuando Asha terminó de cerrar los pesados portones de hierro. Su padre ya se había retirado a descansar y el silencio de la llanura era absoluto, solo interrumpido por el siseo ocasional de algún insecto nocturno. A las 4 de la mañana, un sonido rítmico y seco la despertó. Eran aplausos. En esa región, los aplausos eran la señal para llamar a la puerta de un negocio. Asha, confundida y con los ojos pesados por el sueño, se asomó por la ventana. Fuera, bajo la luz de una farola que parpadeaba, se alzaba un hombre inusualmente alto,
Vestía ropas sencillas pero pulcras, y su silueta proyectaba una sombra alargada sobre el asfalto. Al verla, el hombre hizo un gesto de disculpa. «Perdone la molestia, señorita», dijo con una voz profunda, cargada de una urgencia contenida. «Necesito combustible para ir a Luque. Mi hijo está herido y debo llegar a él. Por favor, solo 2 litros». Asha sintió una punzada de compasión. El hombre no parecía peligroso, sino desesperado. A pesar de las estrictas normas de su padre sobre no abrir a esas horas, la joven decidió ayudarle. Le pidió que esperara y se dio la vuelta para llenar una botella con nafta. Cuando regresó a la ventana para entregar el combustible, el hombre ya no estaba allí. Asha frunció el ceño y sacó la cabeza por el marco de la ventana. Lo vio a unos metros, apoyado en una motocicleta antigua que no había escuchado llegar. Le gritó que ya tenía el encargo. El hombre se acercó. Al tomar la botella de manos de Asha, sus dedos rozaron los de ella. Estaban gélidos, como si el hombre hubiera estado sumergido en agua helada. «Dile a mi hijo que lo estoy cuidando», susurró el visitante, fijando sus ojos tristes en los de la joven, «y dile que lo intenté y que lo siento». Sin esperar respuesta, subió a su motocicleta y se alejó por la carretera. Lo extraño fue que, mientras lo observaba marcharse, Asha se dio cuenta de que no escuchaba el motor. La moto se deslizaba sobre el asfalto en un silencio sepulcral hasta que se desvaneció en la penumbra del horizonte. A la mañana siguiente, Asha le contó lo sucedido a su padre. Esperaba una reprimenda por haber abierto el negocio de madrugada, pero el hombre no gritó. Al escuchar la descripción física del visitante, su estatura, la forma de su barbilla, el tono de su voz, el rostro del padre de Asha se tornó de un gris ceniciento. «Hija», dijo él, con las manos temblando sobre la mesa, «estás describiendo a mi padre, tu abuelo». Asha se quedó sin habla. Sabía que su abuelo había muerto hacía mucho tiempo, pero el tema siempre había sido un tabú familiar. Esa mañana, con los ojos vidriosos, su padre rompió el silencio de décadas. «Murió en un accidente de moto hace muchos años. Yo era un niño y había tenido un accidente con mi bicicleta en la carretera. Él salió desesperado a buscarme, a ayudarme, pero nunca llegó. Chocó en el camino». El corazón de la joven dio un vuelco. Las palabras del visitante cobraron un sentido devastador. «Dile a mi hijo que lo estoy cuidando. Dile que lo intenté». Desde aquel día, el abuelo comenzó a aparecerse con regularidad, pero solo ante Asha. Siempre llegaba de madrugada, siempre pedía combustible y siempre dejaba el mismo mensaje de protección. Se había convertido en el guardián silencioso de su hijo, una presencia que se negaba a marchar al descanso eterno hasta que su misión de rescate, interrumpida por la muerte, fuera completada de alguna forma espiritual. Años más tarde, cuando el padre de Asha falleció por causas naturales, la joven tuvo un sueño. En él, vio a su padre y a su abuelo caminando juntos por un sendero iluminado por una luz dorada. El abuelo se giró hacia ella, sonrió y le dijo: «Al fin pude ayudar a mi hijo». Desde entonces, los aplausos en la madrugada cesaron para siempre. No quiero jugar más. El tercer relato nos traslada a un barrio suburbano, donde la infancia de un joven llamado Juanjo estuvo marcada por la presencia de un amigo peculiar, Nico. Nico era un niño retraído, con una mirada que parecía atravesar a las personas, como si estuviera sintonizado en una frecuencia que nadie más podía percibir.
Pero lo más extraño de Nico no era su personalidad, sino su terror absoluto a la hora de dormir. Tenía una fobia paralizante a cualquier espacio vacío debajo de la cama. Él se mete ahí abajo, solía decir Nico con los ojos muy abiertos y el rostro transpirado. Para mitigar su miedo, Nico obligaba a su madre a pegar la cama completamente contra la pared y a colocar una manta gruesa que colgara hasta el suelo, creando una barrera visual. Juanjo, en su inocencia infantil, pensaba que eran simples pesadillas, historias de El hombre del saco, que su amigo se tomaba demasiado en serio. Sin embargo, las noches que Juanjo se quedaba a dormir en casa de Nico eran inquietantes. Escuchaba a su amigo sollozar entre sueños, susurrando frases que le helaban la sangre. Ya sé que estás ahí. Vete, no quiero jugar más. Un día Nico simplemente desapareció. Su madre informó que el niño había sufrido una crisis nerviosa severa y que había sido internado en una institución para recibir tratamiento. Juanjo creció. El tiempo borró los juegos de la infancia y Nico pasó a ser un recuerdo borroso de un niño que había perdido la cabeza. Casi 2 décadas después, Juanjo, ya un hombre de 19 años, regresó al viejo vecindario. Su madre le pidió que ayudara a una vecina a mover unos muebles pesados. Al llegar a la casa, se encontró con la madre de Nico. La mujer parecía una sombra de lo que fue. La tristeza había cavado surcos profundos en su rostro. Está internado desde entonces, confesó ella, con voz monótona. Nunca volvió a ser el mismo. Juanjo entró en el antiguo cuarto de su amigo. El tiempo parecía haberse congelado allí. Los mismos juguetes polvorientos, la cama pegada a la pared, la manta colgando. Al mover el colchón para trasladar la estructura, Juanjo soltó un grito ahogado. En el suelo, justo en el espacio que quedaba oculto por la manta, había marcas de uñas profundas en la madera. Marcas que iban desde la pared hasta el borde de la cama, como si alguien se hubiera arrastrado allí dentro, día tras día, año tras año. Entre los trastos viejos, encontró un diario. Era el diario de Nico. Al hojearlo, el horror se hizo carne. El niño no hablaba de monstruos imaginarios, hablaba de un hombre flaco, de ojos desorbitados y una sonrisa deforme que se escondía bajo su cama cada vez que su madre salía a trabajar. Huele a cigarrillos, decía una de las últimas anotaciones. Juanjo sintió una náusea repentina. Al mover un armario pesado en el rincón del cuarto, encontró algo que terminó de destruir cualquier sospecha de locura. Una colilla de cigarrillo vieja, consumida hasta el filtro. Nadie en la casa de Nico fumaba, jamás lo habían hecho. La policía, alertada por Juanjo y la madre de Nico, realizó una inspección exhaustiva. La realidad resultó ser más aterradora que cualquier leyenda urbana. El dibujo que Nico había hecho en su diario coincidía exactamente con el perfil de un depredador que había estado entrando en las casas del vecindario durante años, utilizando los espacios bajo las camas y los armarios empotrados para vivir en las sombras, observando a los niños mientras dormían. Nico no estaba loco. Nico había sido la víctima de un monstruo de carne y hueso que se alimentaba del terror de su infancia. Gracias al diario y a la persistencia de Juanjo, el hombre fue capturado en una propiedad cercana oculto en un sótano. Aunque el culpable fue encarcelado, el daño en la mente de Nico era irreparable. El trauma de haber compartido su habitación con la maldad pura durante años lo había quebrado por dentro. Juanjo desde esa tarde no volvió a dormir con la luz apagada.
Cada vez que escuchaba un crujido bajo su cama, su mente viajaba a aquel cuarto oscuro, al olor del tabaco rancio y a la sonrisa deforme de aquel que acecha en la penumbra. Las historias de lo invisible nos enseñan que el mundo es mucho más amplio y aterrador de lo que nuestros ojos perciben. Ya sea un lazo rojo que busca libertad, un abuelo que intenta redimir un error del pasado o una sombra humana que se oculta bajo la cama, lo paranormal y lo terrenal caminan de la mano. Al final del día, cuando las luces se apagan, solo nos queda la esperanza de que, si algo nos observa desde la oscuridad, sea una presencia que busca la luz y no una que desea arrastrarnos a las sombras con ella.